El viento tenía dientes y mordía el invierno hasta los huesos de la tierra. Arrastraba las llanuras como un depredador incansable que encontraba cada grieta en su gastado vestido de pradera, cada punto fino en la bufanda gris que llevaba bien ceñida alrededor de la cabeza y la boca. Mai sentía su frío no como una sensación, sino como una presencia, un peso que se sumaba a los dos pesados sacos de carbón, uno en cada mano, que le tiraban los hombros hacia la tierra helada. Detrás de ella, una torre imponente de equipaje, una monstruosa colección de todo lo que su padre consideró lo suficientemente inútil como para enviarlo con ella, iba atada a su espalda, y sus correas de cuero se clavaban en la tela fina de su abrigo. El peso era un recordatorio constante y ardiente. Una dote de carbón y ropa de cama desechada para el hombre que se llevaría a su hija estúpida de sus manos. Las palabras aún resonaban, afiladas y claras como el crujido del hielo en un balde de agua. Una carga. Una boca que alimentar que no ofrecía nada a cambio. Llegó a la cima de una loma azotada por el viento y lo vio. La cabaña era menos un edificio y más una herida en el paisaje, una cicatriz oscura de madera tosca y césped que se agazapaba contra la inmensa y aplastante cúpula del cielo gris. Era exactamente como describía la carta. Un lugar al borde de la nada para un hombre que no tenía nada. Un humo fino y pálido se escapaba de una chimenea de piedra, la única señal de vida en 100 millas de desierto salpicado de nieve marrón. Esto era todo. El fin de una miseria y, supuso ella, el comienzo de otra. No lloró. Hacía mucho que había aprendido que las lágrimas se congelaban en la mejilla y no daban calor. Solo cambió el peso sobre su espalda, apretó más fuerte las ásperas bolsas de arpillera y siguió caminando. Sus botas marcaban un ritmo solitario en la nieve fina y quebradiza. La puerta se abrió antes de que ella llegara. El hombre que apareció era como su cabaña, construido de líneas duras y texturas curtidas por el clima. Era alto, pero parecía más bajo por la forma en que se sostenía, una quietud que absorbía el sonido y el movimiento. Su rostro era un mapa de sol y viento, sus ojos, del color del cielo invernal, tenían una profundidad tranquila y evaluadora. Llevaba un sencillo pantalón vaquero remendado y una camisa de franela gastada por el uso. Primero miró los sacos de carbón que ella llevaba en las manos, un destello de algo indescifrable cruzó su mirada. Luego levantó los ojos hacia su rostro y después hacia la precaria torre de equipaje en su espalda. No dijo nada. El silencio fue su saludo. Mai se detuvo a unos pasos del umbral, su aliento formaba nubes en el aire gélido. Extendió los sacos de carbón como una ofrenda. La última transacción de su padre. El hombre, Amos, como lo nombraba la carta, por fin se movió. Dio un paso adelante, sus botas de cuero gastado no hicieron ruido. No tomó los sacos. En cambio, extendió las manos detrás de ella, sus grandes manos callosas encontraron las correas del equipaje. Con un gruñido quedo de esfuerzo, las desabrochó y levantó todo el peso de su espalda. Lo dejó junto a la puerta con un golpe suave. Solo entonces tomó el carbón. Sus dedos rozaron los de ella por un instante breve y sorprendente. El roce no fue áspero, sino firme, y llevaba un calor latente, inesperado. Adentro, dijo. Su voz era baja y ronca, como piedras que se mueven en el fondo de un arroyo seco. No era una bienvenida. Era una orden simple y práctica. El interior de la cabaña era un estudio de la austeridad. Una sola habitación, un hogar de piedra donde un pequeño fuego se quejaba, una mesa tosca con 2 sillas y un catre en la esquina. El aire olía a humo de leña, cuero viejo y café. Era pobre, sin duda, pero estaba limpio. Cada objeto tenía su lugar, las pocas ollas que colgaban junto al fuego estaban fregadas, el suelo barrido de escombros. Era la pobreza cuidadosa de un hombre que respetaba lo poco que tenía. Dejó los sacos de carbón junto al hogar sin decir palabra y se volvió hacia ella. Señaló el segundo catre, un armazón simple con un colchón delgado y una sola manta de lana remendada doblada con esmero encima. Ese es tuyo. Se acercó al fuego y añadió unos trozos de leña. La llama se agitó,
lamiendo el nuevo combustible y proyectando sombras parpadeantes que hacían que la pequeña habitación pareciera a la vez más grande y más opresiva. Mai se quedó junto a la puerta, insegura. La habían entregado como una pieza de carga. ¿Y ahora qué? Lo observó. Sus movimientos eran económicos y seguros. No volvió a mirarla. Era un hombre acostumbrado a la soledad, y su presencia era una intrusión que soportaba, no que abrazaba. Por fin se movió, sus miembros rígidos por el frío y el agotamiento. Se desabotonó el abrigo fino, lo dobló con cuidado y lo colocó a los pies de su catre. No conocía las reglas de ese lugar, pero conocía las reglas de la supervivencia. Hazte útil. Hazte pequeña. Vio que el cubo de agua junto a la puerta estaba medio vacío. Sin decir nada, lo tomó. Sus ojos buscaron los de él pidiendo permiso. Él dio un leve y casi imperceptible asentimiento, con la mirada fija en el fuego. Ella salió de nuevo al viento mordaz, el cubo vacío se sentía imposiblemente ligero después del peso del carbón y el equipaje. El pozo estaba a 50 yardas, su manija estaba cubierta por una fina y traicionera capa de hielo. El trabajo había comenzado. Esta era su nueva vida. Un mundo de frío, de silencio y de la presencia constante y vigilante del hombre llamado Amos. El día se asentó en un ritmo dictado por el sol y el frío. No había palabras desperdiciadas, solo trabajo. Amos se levantaba antes del amanecer, el roce de sus botas en las tablas del suelo era su alarma. Se iba durante horas, revisando trampas o atendiendo algo invisible más allá de la loma, y regresaba con el paso silencioso de un fantasma. Durante su ausencia, Mai trabajaba. Acarreaba agua, partía la leña en trozos más finos para el fuego, remendaba sus camisas rotas con puntadas diminutas y precisas que eran un lenguaje propio, y cocinaba las comidas simples y repetitivas de carne salada y frijoles. Aprendió el paisaje de su pobreza, la única taza de cerámica agrietada de la que bebía su café, la forma en que afilaba su cuchillo sobre una piedra de afilar gastada hasta que podía rasurar un pelo, el cuidado con que racionaba sus escasas provisiones. Nunca le dio las gracias. Nunca la elogió. Pero lo observaba todo. Veía cómo ella cubría el fuego por la noche para que las brasas duraran hasta la mañana. Veía cómo usaba el agua de lavar los platos para fregar el suelo, sin desperdiciar nada. Notaba la pila ordenada de leña que apilaba junto a la puerta, cada trozo perfectamente cortado. Una tarde regresó y la encontró lavando en el agua helada del pozo la arpillera gastada de los sacos de carbón y cosiéndola en parches para reforzar las cortinas raídas contra la corriente incesante. Se detuvo en el umbral y la observó durante un minuto entero, la cabeza inclinada en concentración, los dedos moviéndose con una destreza que desmentía su estado enrojecido y agrietado. No dijo nada, pero esa noche, mientras comían el guiso en el silencio habitual, empujó el pequeño trozo de pan duro de su plato hacia el de ella. Mai lo miró, luego a él. Su rostro era impasible, sombreado por la luz del fuego. Ella dio un pequeño asentimiento propio y comió el pan. Era el primer regalo que él le había hecho. Su comunicación se convirtió en una serie de estos gestos silenciosos. Él dejaba sobre la mesa el conejo que había atrapado. Ella lo tenía despellejado, limpio y hirviendo en la olla para cuando él regresara de su siguiente tarea. Ella encontraba un tacón suelto en su bota, a la mañana siguiente él lo encontraba reparado, el cuero cosido con tanta fuerza que era más fuerte que el original. Una noche llegó una tormenta, un ventisca que aullaba como un lobo hambriento y lanzaba sábanas de nieve contra la única ventana de la cabaña. El viento encontraba cada grieta y la temperatura dentro cayó en picado. Mai temblaba sin parar, su manta fina ofrecía poca protección. No se quejó. Simplemente acercó su catre al hogar y se envolvió más fuerte la bufanda. En medio de la noche despertó, no por el frío, sino por un nuevo calor. Amos estaba de pie sobre ella. Había tomado el pesado abrigo de lona aceitada que usaba en el peor clima y lo había extendido sobre su manta. Era solo una silueta oscura contra las brasas moribundas del fuego. Pensaba que ella dormía. Se quedó allí un largo momento antes de regresar a su propio catre, dejando atrás el peso y el calor de su protección.
Entre las herramientas gastadas junto a la puerta había un hacha fina y única. Su mango de nogal era liso y perfectamente equilibrado, su cabeza, forjada en acero de patrón oscuro que parecía beber la luz. Era una cosa hermosa y letal, totalmente fuera de lugar entre las sierras oxidadas y los implementos astillados. Era el único objeto en la cabaña que no hablaba de pobreza. Hablaba de calidad, de orgullo, de un mundo más allá de esta subsistencia desesperada. A veces, cuando Amos estaba ausente, May pasaba un dedo por el mango pulido, sintiendo la veta perfecta de la madera. Era un secreto, una contradicción que no podía resolver. Era una pieza de él que no encajaba en la historia que presentaba al mundo. Apretaba una fuerza y un propósito dormidos, enroscados y a la espera, muy parecido al propio hombre. La llegada de un jinete era un acontecimiento. El sonido viajaba lejos en el silencio invernal, y oyeron el crujido rítmico de los cascos en la nieve mucho antes de que el jinete apareciera. Amos, que estaba engrasando una trampa junto al fuego, se quedó inmóvil. Se levantó y se acercó a la ventana, su cuerpo se tensó al instante. May observó su espalda, la rigidez repentina de sus hombros. Los problemas tenían un sonido, y este era el suyo. El jinete que apareció era un hombre hecho de arrogancia y cuero caro. Montaba un fino caballo castrado alto y llevaba un abrigo grueso con cuello de piel de castor. Desmontó con aire de dueño, como si la misma tierra que pisaba le perteneciera. Hollister, dijo Amos, el nombre fue una piedra plana y dura en la habitación silenciosa. Se apartó de la ventana y miró a May. Quédate dentro. Hollister no se molestó en llamar. Empujó la puerta y llenó el espacio con su volumen y su arrogancia. Sus ojos, pequeños y codiciosos, barrieron el interior de la cabaña y lo descartaron con una mueca. Luego se posaron en May. Una sonrisa lenta y desagradable se extendió por su rostro. Bueno, Amos. Oí que habías adquirido una nueva propiedad. No imaginé que sería tan exótica. Miró a May de arriba abajo como si fuera un caballo que estuviera considerando comprar. Amos se colocó entre ellos, un obstáculo silencioso e inamovible. Su quietud era profunda, un contraste marcado con la energía inquieta de Hollister. ¿Qué quieres, Hollister? Solo una visita de vecino, dijo el hombre, su sonrisa no llegaba a los ojos. Y para hacerte una oferta. Apenas te ganas la vida aquí. Esa pequeña parcela de tierra donde estás ocupando linda con mi pastizal sur. Te daré un precio justo por ella. Lo suficiente para que salgas de este territorio. Su mirada pasó por encima de Amos hacia May otra vez. Y me llevaré a la chica de tus manos. Te pagaré el doble de lo que diste por ella, me apuesto. El insulto flotó en el aire, espeso y asfixiante. May sintió un frío pavor subirle por la columna, más frío que cualquier viento invernal. Ella era propiedad, una cosa que se compraba y se vendía. La valoración que su padre había hecho de ella la había seguido hasta esa cabaña desolada. Amos no movió un músculo. Su voz, cuando habló, fue peligrosamente baja. Ella no está en venta. Hollister soltó una risa corta y fea. No seas tonto. ¿Qué utilidad tiene ella para ti aquí? Yo puedo darle un lugar decente. Mi casa tiene habitaciones en las que podría perderse. Esta es mi tierra, dijo Amos, bajando aún más la voz. Las palabras no eran una afirmación, eran un hecho. Y tú no eres bienvenido en ella. Vete. El rostro de Hollister se oscureció. Dio un paso adelante y su mano bajó hacia la pistola en su cadera. No estás en posición de dar órdenes, ocupa. Todo este valle será mío tarde o temprano. Un pobre terco como tú es solo un inconveniente temporal. En ese momento, May se movió. No pensó, actuó. Metió la mano en la caja de leña junto al hogar y sus dedos se cerraron alrededor de un pesado trozo de roble partido. Era sólido, áspero y real. Se levantó y dio un paso al lado, ya no detrás de Amos, sino a su lado. Sostenía la madera baja, no como un arma para blandir, sino como una declaración clara. No se acobardaba. No esperaba que la rescataran.
Sus ojos se encontraron con los de Ogister y, por primera vez, no apartó la mirada. Su mirada era tan firme e inquebrantable como la del hombre que estaba a su lado. La sonrisa arrogante en el rostro de Ogister vaciló. Miró la expresión pétrea de Amos y la callada rebeldía de May, y vio no a dos víctimas, sino a un frente unido. Vio algo que no esperaba y que no entendía. Con una maldición, retrocedió y abrió la puerta de un tirón. «Te arrepentirás», gruñó antes de montar su caballo y alejarse al galope. Su furia convertía la nieve en un lodazal. El silencio que dejó fue más pesado que antes. Amos permaneció de pie largo rato, de espaldas a ella, mirando por la puerta abierta las huellas que el caballo de Ogister había dejado. Por fin la cerró, el pestillo hizo clic con un sonido de finalidad. Se volvió y sus ojos encontraron el trozo de madera que May aún apretaba en la mano. Se acercó a ella y, por un momento, ella pensó que podría estar enfadado por su interferencia. En cambio, le quitó suavemente la madera de la mano y la colocó de nuevo en la caja de leña. La miró y, por un segundo, la impenetrable muralla de su reserva pareció agrietarse. Una luz nueva brilló en sus ojos. No era calidez, todavía no, pero sí un respeto profundo y profundo. La había probado con la dureza y ella había resistido. Ogister los había probado a ambos con malicia y ella se había mantenido firme. Le dio un solo y lento asentimiento. Fue más elocuente que cualquier discurso. La prueba había terminado. La mañana siguiente amaneció clara y fría, el mundo estaba limpio gracias a la tormenta. El cielo era de un azul pálido y brillante. Después del desayuno silencioso, Amos se levantó y se puso su pesado abrigo. La miró. «Ven». No era una orden de trabajo, sino una invitación. May se puso su propio abrigo fino, se envolvió la bufanda alrededor de la cabeza y lo siguió hacia el blanco segador del nuevo día. Él no se dirigió a sus líneas de trampas ni al pozo. Caminó lejos de la cabaña, hacia la alta cresta azotada por el viento que formaba la pared occidental de su pequeño valle. La subida era empinada y la nieve profunda en algunos lugares. Amos abría el camino, sus largas piernas se movían con un ritmo fácil y poderoso. Nunca miró atrás para ver si ella lo seguía. Sabía que lo haría. Llegaron a la cima justo cuando el sol de la mañana despejaba las montañas lejanas e inundaba el paisaje de luz dorada. May recuperó el aliento, en parte por la subida, en parte por el aire frío que le quemaba los pulmones. Amos se detuvo en el borde, mirando lo que había más allá. Esperó a que ella se colocara a su lado. Este era el umbral. Ella dio un paso junto a él y el mundo se abrió. Debajo de ellos, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, no había más pradera desolada, sino un vasto valle protegido. Un río, una cinta de agua oscura y movediza, serpenteaba por el centro, sus orillas tenían álamos desnudos y hermosos contra la nieve. Y dispersas por el suelo del valle, pastando tranquilamente bajo el sol invernal, había ganado. No una docena, ni 100, sino miles. Eran pequeños puntos negros y marrones contra el blanco, un testimonio enorme de una riqueza inmensa y oculta. En una curva del río se acurrucaba una casa de rancho larga y baja, construida de madera oscura y piedra de río, con corrales y graneros que se extendían desde ella como una pequeña ciudad autosuficiente. El humo subía de sus chimeneas, una columna confiada contra el cielo azul. May miró, sin palabras. Su mente luchaba por conectar la escena de prosperidad profunda que tenía abajo con el hombre que estaba a su lado, el hombre de la camisa remendada y la taza agrietada. Era imposible. Él siguió su mirada, su expresión era tan indescifrable como siempre. Mi padre construyó la casa, dijo, su voz baja contra la vastedad. Mi abuelo colonizó el valle. La tierra de Ogister termina en aquella cresta lejana. Él cree que esto es todo territorio vacío. No sabe lo que hay detrás de esta loma. Volvió la mirada del valle hacia ella. La cabaña es una choza de línea. La uso en los inviernos. Es un lugar tranquilo. Un buen lugar para ver de qué está hecha una persona cuando cree que no tienes nada que darle. No se disculpaba. Explicaba.
Había recibido la carta de su padre, una nota cruel y despectiva que vendía a una hija que consideraba inútil. Amos no había visto una carga, sino una oportunidad. Una oportunidad de encontrar a alguien que no buscara riqueza porque no sabía que existía. Había construido una fortaleza de pobreza alrededor de sí mismo para proteger el corazón silencioso de su mundo, y la había invitado a entrar para ver si ella la derribaría o lo ayudaría a guardar las murallas. Ella entendió. La dureza, el silencio, las pruebas constantes no habían sido crueldad. Habían sido una pregunta. Y cada una de sus acciones. La camisa remendada, el pan guardado, el trozo de leña desafiante, había sido su respuesta. Miró el rancho que se extendía abajo, un reino oculto a plena vista, y luego el rostro curtido de él. El viento en la cresta era frío, pero por primera vez desde que había llegado, no lo sintió. Un tipo diferente de calor se extendía por ella, un calor profundo y constante que nada tenía que ver con el fuego. Él la observaba, esperando. Le había mostrado su mundo secreto. Ahora la elección era de ella. Ella miró el valle, un lugar de belleza e inmensidad imposibles. Luego lo miró a él, un hombre de quietud y profundidad imposibles. Sabía cuál era el real. Le dio un solo y lento asentimiento, imitando el que él le había dado el día anterior. Fue toda la respuesta que él necesitaba. El descenso al valle fue una bajada a un mundo distinto. El aire se volvió más quieto, el sol más cálido. La escala de la operación se hizo más clara con cada paso. Las cercas sólidas, el ganado bien alimentado, el enorme tamaño de la casa principal. No era un lugar de opulencia ostentosa, sino de sustancia sólida y callada. Dentro, la casa era igual que él, simple, fuerte y construida para durar. Suelos de madera pulida, sillones de cuero cómodos gastados por los años, una enorme chimenea de piedra que crepitaba con un fuego acogedor. Era un hogar, no solo un refugio. La condujo a la sala principal, el corazón de la casa. Se quitó la pequeña mochila que siempre llevaba, la que contenía sus raciones escasas cuando se quedaba en la choza de línea. De ella sacó la única taza de cerámica agrietada. Caminó hasta la gran chimenea, cuya repisa era una sola viga enorme de roble pulido, y colocó la taza en el centro exacto. Allí quedó, humilde y desafiante, un pedazo de su historia compartida, un recordatorio del mundo que habían dejado atrás en la cresta. Se volvió hacia ella. La luz del fuego jugaba sobre su rostro, suavizando sus líneas duras. Por primera vez, bajó completamente la guardia y ella vio en sus ojos no solo respeto, sino una profunda y callada reverencia. Mi nombre es Emma Skene, dijo formalmente, como si se conocieran por primera vez. Esta es mi casa. Hizo una pausa y el aire en la habitación se espesó con todas las palabras que nunca habían pronunciado. También es tu casa, si la quieres. No era una propuesta de conveniencia, ni una transacción, ni una oferta de caridad. Era una declaración de pertenencia. Le ofrecía no su riqueza, sino su mundo. Su vida. Le pedía que fuera el otro pilar que sostuviera ese reino silencioso. Mai miró al hombre frente a ella, a la taza agrietada en la repisa y al fuego que ardía constante en el hogar. Lentamente levantó las manos y desató la bufanda gris de su cabeza, la que había llevado como armadura contra el frío y la crueldad del mundo. La dobló con cuidado, con mano firme, y la colocó sobre la mesa. Una respuesta silenciosa. Una aceptación final y callada. Estaba en casa.